Es mi realidad en Cristo. A veces nosotros mismos expresamos palabras que nos saca de esta realidad en Cristo y nos vuelve, como decía hoy, a ese pasado. El pasado quedó atrás y ya no forma parte de nuestra nueva esencia. Ahora nosotros estamos viviendo un presente tan hermoso que es donde quiero meterme más. La carta de los Romanos me pareció, porque ahí tenemos bastante material con Colosenses, con Efesios, con Gálatas, pero se lo voy a dejar a ustedes como un ejercicio, porque esta semana escuchaba un término que me gustó bastante, que yo no había escuchado: neurofitness. Se hace ejercicio para el cuerpo. Ahí están los gimnasios llenos, bastante gente allá yendo a ejercitar su cuerpo para mantenerlo en forma, mejorando los hábitos de alimentación, ¿cierto?, para cuidar el templo. Pero me gustó: neurofitness. Resulta que el cerebro también necesita ejercicios, porque vienen, y no son enfermedades. Ya también se descubrió que, por ejemplo, el Alzheimer, la demencia senil, no son enfermedades, son manifestaciones que algo no está bien. Entonces nos pasa, y ahorita uno ya ve muchachos con ese síntoma: ay, se me olvidó, ay, no hice aquello, como si la memoria le costara ya sacar lo que ha introducido. Y eso no se convierte, y es por tanta mala alimentación, por tantos afanes, por tantas preocupaciones, que las neuronas es como si se colmatan y no permiten la conexión fácil entre ellas, y a mí me es difícil sacar esa información que ya está allá está grabada, pero me cuesta trabajo, porque son proteínas, son dañinas, muy malas. Pero se mejoran los hábitos alimenticios, porque todo eso que llamamos comida chatarra, pero más los afanes, las preocupaciones, los temores, hacen que las neuronas no estén libres. Como cantamos hoy, hay libertad en Cristo, pero no están libres porque seguimos permitiendo en los pensamientos esas emociones tan dañinas como estas de la preocupación. Permitimos que cosas todavía entren a nuestra mente y las volvemos a masticar, sabiendo que no nos pertenecen, que no forman parte de nuestra nueva vida, y ahí estamos haciéndole daño al cerebro. Y nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Hacemos ejercicios para el cuerpo, ahora los ejercicios para el cerebro, el espíritu. ¿Con qué lo ejercitamos? Entonces tenemos algo muy hermoso que es parte de nuestra esencia, de nuestro ser, que es la oración, para ejercitar el espíritu. ¿Y cómo lo ejercitamos? Y es lo que hoy quiero hacer así rápido. Cojo la palabra, la tomo, la asimilo, y esa palabra entra en mi corazón y sale de mi boca. Y ahí es donde yo me paro, porque sí, hay libertad en Cristo, pero no hemos entendido. A veces nos dejamos llevar más por el mundo que por lo que somos. Todos van para allá, todos están asustados, todos están preocupados, todos están afanosos, entonces nosotros también. Nosotros estamos en Cristo. Y es algo que tenemos nosotros que lo asimilemos, que lo meditemos, como les decía la vez pasada, que lo rumiemos, que es estar en Cristo. Yo a veces pienso que no hemos entendido esto, que es estar en Cristo. Hace muchos años yo le preguntaba a Dios cómo Él podía estar en todas partes, cómo Él lo puede contener todo. Y vino a mi mente una imagen que me explicó en forma sencilla, mirando un acuario. Voy a mirar el acuario, y los acuarios hay como pasos, ¿no? Están los peces, vienen, van, y hay como toda una armonía ahí. Pero él me decía: el agua, así como el agua está en el acuario y contengo todo lo del acuario, así soy yo en el universo. Todo está contenido en mí. Estamos en Cristo. Él nos contiene, pero muchas veces no hemos entendido que estamos en Él. Pensamos que estamos fuera de Él y no estamos en Él. Y nosotros estamos en Cristo.
Y toda esta palabra se cumple en Cristo. En Cristo estamos nosotros completos, ¿cierto? Pero nos cuesta. Permitimos todavía otros pensamientos que lo que hacen es sacarme de mi identidad, como cantamos hoy, de mi esencia. Pablo muestra, empezando en el capítulo 1, Romanos 1, 16, 17, es un resumen, no lo voy a leer todo, es un resumen. Saqué como lo más esencial. Él muestra el poder del Evangelio, ¿cierto? El poder que tiene el Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por creer, nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Por creer es que caminamos en esta nueva vida y el poder de Dios empieza a manifestarse en nosotros. Somos sumergidos en Él. En Romanos 1, 18, 31 habla acerca de la culpabilidad del hombre. Los que no han leído se lo recomiendo. ¿Por qué el hombre es culpable? Y también todos sabemos que veníamos con ese pecado del Edén, y todo hombre que está apartado de Dios es culpable. No se va a escapar de ahí, de un juicio. En el capítulo 2 hace más énfasis en el juicio. El juicio de Dios, ¿por qué? Dice, por la dureza del corazón no arrepentido. Eso no aplica a nosotros, aplica al mundo. El mundo tiene que un corazón duro, un corazón lleno de orgullo, de obstinación. Nosotros ya pasamos por el arrepentimiento y vinimos a Él y queremos, pero estamos aquí. Ese capítulo se aplica al mundo porque uno lo ve. Así como está caminando el mundo hoy, después de 20 siglos, está ahí en el capítulo 2, envanecido. ¿Cuántas filosofías hay hoy? ¿Cuánto se está defendiendo hoy? Lo que les compartía esta semana de esa cultura woke, se dice en español. Que nos quieren imponer el aborto, que nos quieren imponer el homosexualismo, que nos quieren imponer tanta perversión. Todos los que están metidos en eso van a ser amados por nosotros, pero para ayudarlos a salir, no para complacernos con ellos y caminar con ellos. Salgan de ahí, eso no es el plan de Dios. Pero lo quieren imponer, y lo quieren imponer con los niños más que todo, metiendo esa cultura a las escuelas, a los colegios. Por eso nosotros como padres tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros nietos. Los nietos es una oportunidad cuando nos los dejen. Yo no tengo aún, pero los anhelo, que me los dejen a mí. Mientras los muchachos van a trabajar así como hacíamos nosotros, trabaje y trabaje para obtener cosas, que me los dejen, para formarlos en identidad de hijos, para que ellos puedan entender la diferencia de vivir en el mundo y vivir en la soberanía de Dios. En el capítulo 3 nos comparte que sin Cristo no hay justos, ni judío ni gentil, el que sea, no hay justos sin Cristo. O sea, fuera de Cristo no se puede alcanzar la justicia. Hay muchos que dicen, pero es que yo hago obras, yo ayudo a los niños, ayudo a los ancianos, lo que sea, ayudo ahorita que está tan de moda la ecología, ayudo al medio ambiente. Pero la palabra es clara, no hay justo, nadie sin Cristo. Es una carta bien interesante, ¿no? Y hay algo muy importante en este capítulo 3, que es lo que debemos entender y que tenerlo nosotros muy claro para sumergirnos en lo que somos en Cristo, que es la justicia. La justicia de Dios, pequeño compartir, es, acuérdense que el pueblo judío tenía la ley, y ellos por medio de la ley querían alcanzar la justicia. ¿Qué es la justicia? Justicia es vivir sin pecado delante de Dios. Y ellos por cumplir mandamientos trataban de alcanzarla. Pero la misma palabra dice que no pudieron. No pudieron por medio de la ley.
alcanzar la justicia. Y entonces viene a decirnos en el capítulo 3 que la justicia es por fe. Allí en Romanos 3, 21 al 25. La justicia es por fe. No es por las obras. No es por lo que yo hago. Es por lo que Cristo Jesús hizo. Y la justificación es que Él ahora me ve a mí limpio, me ve sin pecado. ¿Cierto? Entonces eso es lo que me llena a mí de identidad. En mi ejercitar diario, en mi fitness espiritual, yo le digo, papá, gracias. Porque por esa obra tan maravillosa, yo soy justificado, soy limpio delante de Él, ya no me veo pecador. Porque algo que atrapa a la gente, al creyente inclusive, que atrapa al cristiano, es la culpa. Carga culpas por lo que hizo, por lo que le hicieron. Y con las culpas vienen emociones dañinas como la amargura, el resentimiento, y no lo dejan crecer. Mira esto que tenemos nueva vida en Cristo, estamos sumergidos en Él. Así como les explicaba el acuario, estamos en el acuario, estamos en Cristo, vivamos en Cristo. Como Él me justificó, yo desecho la culpa. Entonces van a venir pensamientos de culpa a mi mente. ¿Qué hago? La palabra. Ese es mi ejercicio. La palabra. Papá, gracias. Porque por esa obra, y ahí está actuando la fe, estoy creyendo en lo que Él hizo. Papá, por la obra tan preciosa que tú hiciste en la cruz, yo ahora soy justificado. Tú me ves limpio, sin pecado. Cantamos hoy, somos perdonados. ¿Lo creemos? ¿O estamos cargando algo? Cada uno nos vamos a analizar si estoy cargando algo del pasado que no me permite disfrutar lo que soy en Cristo. Ya no tenemos culpa. Él se llevó todo decreto que había contra mí. Cantamos también hoy tan precioso. ¿A dónde están los pecados? ¿A dónde los echó? Dice que a lo profundo. No carguemos más culpa. No carguemos más resentimiento, porque eso nos estanca. Eso no nos permite disfrutar lo que somos en Cristo. Somos. No vamos a ser, somos. Estamos sumergidos en Él. Ya está la obra hecha. Está completa. El enemigo, el mundo, lo que sea, vendrá a poner otros pensamientos en mi mente, pero yo debo estar parado firme en la roca que es Cristo. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y vuelve y repite otra vez, Pablo, por creer. Como ellos venían acostumbrados a las obras, Pablo les insiste una y otra vez, es por creer, no es por las obras. ¿Creer en qué? Y no creer cualquier cosa. Creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí ponemos nuestra confianza. Me pareció un ejercicio tan bonito para entender qué es la ley y qué es la gracia, qué es el amor de Dios. Porque cuando leemos la palabra de afán, o porque toca leerla, nosotros la leemos de una forma plana, como cualquier libro, plano. A veces nos gusta, a veces no nos gusta, pero cuando empezamos a meditar, ya empezamos a ver otra dimensión, no solamente lo ancho, sino lo alto. Empezamos a entender el amor de Dios. Por ejemplo, esto nomás que nos justifica por creer. ¿Eso qué es? Amor. Mi Padre, ¿cuánto nos ama? Hoy cantamos Efesios 1. No sé si se dieron cuenta que era Efesios 1. Él ya nos bendijo con toda bendición. Él nos hizo alabanza. Nos sella con el Espíritu Santo. La obra está hecha. Pero entonces permitimos que otros pensamientos nos pongan a divagar. Y nosotros ahí es donde debemos pararnos. No, Señor, yo ya no soy ese. Yo soy justificado en Cristo. Todo lo que cargaba esa maleta de pecados ya fueron echados a lo profundo de la mar. Él me justificó por su obra, por lo que Él hizo. Es por creer. Es precioso y eso nos va sumergiendo. Entonces ya empezamos a ver el amor de Dios en 3 dimensiones. Vemos lo ancho, lo alto. Empezamos a ver lo largo. Pero porque acuérdense que el amor de Dios, y eso lo compartió el pastor hace mucho tiempo, en 4 dimensiones, no 3. Esto está definido en 3 dimensiones. El amor de Dios tiene una 4ª dimensión, que es lo profundo.
Y ahí donde yo quisiera llevarlos hoy. Y esto no solamente por lo que escuchen hoy, llévenlo y medítenlo todo el día y toda la semana, Señor. Y allí en la oración, papá, yo quiero entrar a esa profundidad de qué es estar viviendo en Cristo, qué es ser sumergido en Cristo. Ya nos justificó. Tenemos visa, pasaporte, para estar en el reino, por la obra que Él hizo. En el capítulo 4 tenemos el ejemplo de Abraham. Recuerden que cuando Abraham vivió, no había ocurrido la obra redentora. Pero Abraham recibió justificación. O sea, fue declarado justo, limpio. ¿Por qué? Dice, porque creyó. Por la fe. Y lo importante es creer de la fe. No es más, es creer. Y él fue justificado por la fe, 4:5. Su fe le es contada por justicia. Y el 4:24, a los que creemos otra vez. ¿Qué nos falta? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, Señor nuestro. A veces tampoco entendemos qué significa Señor, ¿cierto? Señor nuestro. Pablo lo pone en esos términos porque en aquel momento, ahí en Roma, habían esclavos. Y los esclavos estaban sometidos ¿a quién? A un amo. Y a ese amo le decían Señor. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Él es mi Señor. Y es una esclavitud por amor. Un ejemplo sencillo es cuando el papá, la mamá van a salir de casa y le dejan a los hijos unas tareas. Usted me barre, usted me trapea, usted organiza los cuartos. Y él se va. ¿Quién les dejó a los hijos una orden? Esa orden es la comparación de lo que es la ley. Era lo que tenían los judíos, la ley, órdenes, mandamientos, ¿cierto? ¿Qué deben hacer los hijos? El papá se fue, pero dejó la orden, dejó la ley, ¿cierto? Unos lo van a hacer porque toca, porque si no lo hacen, van a recibir disciplina, ¿cierto? Así era la ley. Si no lo hacían, recibían castigo. Otros ni siquiera les interesa y no lo van a hacer. Ellos están preparados y son duros de corazón para recibir la disciplina y esperan la disciplina. Otro lo hace por amor. Mi papá, mi mamá se fueron a trabajar, yo les voy a ayudar. Con esto, inclusive hace un poco más. No solamente arregló el cuarto, sino ayudó a hacer otra cosa por amor. ¿Sí ve la diferencia? Lo que es la ley, lo que es la gracia y lo que es el amor. Así como es lo natural, es lo espiritual. Nosotros hacemos es por amor, no es porque nos toca. Ya no es por obediencia, hermano, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Como compartía hoy Gloria con las ofrendas. Las ofrendas no es una obligación. Nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición por creer, ¿cierto? Pero la ofrenda es un acto de gratitud, es un acto de amor. Dice, papá, gracias. De lo que me has dado yo traigo para tu cuerpo. ¿Y la diferencia entre la ley y el amor? En el capítulo 5 vuelve y ratifica. Es un capítulo hermoso. La justificación por fe, lo que tenemos nosotros en Cristo. Y por tenerlo a Él tenemos paz para con Dios. ¿Cuántas anhelan paz? ¿Cuántos hoy sus mentes están dando vueltas en alguna circunstancia, en alguna situación? Por estar justificados en Él tenemos paz. ¿Qué hago yo? Pongo mi confianza en Él, papá, gracias. Tú me has declarado limpio, papá. Y empiezo a traer la palabra a mis pensamientos, a mi boca, papá, gracias. Yo sé que todo obra para mi bien porque tú me amas, tú me cuidas. No permitimos que sean esos pensamientos los que dominen o estén asentados en mi mente. Estoy siempre puesto en la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 5.2 dice, tenemos entrada por la fe otra vez, a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Estamos firmes, hermano? ¿Estamos firmes o todavía las circunstancias, lo externo,
nos está moviendo el piso, o nos mantenemos firmes en lo que somos. 5:9, estando ya, no hay que esperar la segunda venida, no hay que esperar ningún evento, estamos ya justificados en su sangre. No esperemos más eventos. A mí me enseñaron en la tradición evangélica a esperar un evento, a esperar ser lleno del Espíritu, por ejemplo, a esperar la segunda venida, ahora sí para ponerme en serio con Dios. Estamos ya justificados en su sangre. ¿Cuánto hace ocurrió la obra redentora? ¿Sí? Somos salvos de la ira. Y todavía hay creyentes temiendo un juicio. ¿La palabra aquí? ¿Qué dice la palabra? Hemos sido salvos de la ira. Va a haber un juicio. Sí. Para aquellos que no han creído. Para aquellos que lo rechazaron. Va a haber un juicio. Entonces, yo ya fui justificado. Yo soy salvo de esa ira venidera. El capítulo 6 tan precioso. 6:2, los que hemos muerto al pecado. El pecado murió, ¿cierto? Con la obra de la cruz. Él nos rescató. ¿Qué nos esclavizaba antes de Cristo? ¿Qué esclaviza hoy al mundo? El pecado. ¿Por qué no quieren bajar ahí nuestros vecinos del poder? El pecado, la codicia, la avaricia, es pecado. Y eso esclaviza al mundo. Nosotros ya hemos muerto al pecado porque ponemos nuestra confianza en la obra redentora. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Ya no. Porque ese hombre viejo murió. Dice el 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ese hombre que vivía en nosotros, que nos esclavizaba, que nos llevaba al pecado, fue crucificado con Cristo en la cruz. Esto es el ejercitar que yo estoy haciendo. Eso es lo que cambia mi manera de pensar. Yo estoy leyendo la palabra y me posiciona en ella. Papá, gracias. Ese hombre viejo, ese hombre de pecado, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Dónde mora aún el pecado? El pecado ya fue sacado de mi corazón por la obra que él hizo. Pero en mi mente, si yo no renuevo mi manera de pensar, voy a seguir permitiendo cosas que no le agradan a Dios, que me estancan otra vez, pensamientos que no deben estar en mi mente, pero yo los permito entrar y no los he sacado. Ya no voy a servir más al pecado. Ya todos sabemos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Entonces no permitamos cosas incorrectas en nuestro pensamiento. Y en las mismas cosas incorrectas no solamente es hacer mal. En las mismas cosas incorrectas está el afán, la preocupación. ¿Cuántos cristianos hoy andan en el psicólogo? Con esto famoso que se llama la depresión, o sea, tanta carga de estrés, tantas cosas que no se pueden cumplir, llevan a muchas personas a la depresión. ¿Por qué? Si estamos en Cristo, si en Cristo lo tenemos todo, si en Cristo hemos sido bendecidos, ¿por qué permitimos que entren esos pensamientos a nuestra mente? La depresión, la angustia, la preocupación. Y el mundo está ahí ofreciéndonos, sobre todo con esos diagnósticos que también ahorita hay tanta enfermedad rara y los diagnósticos de los médicos no son nada buenos. Eso no está en Cristo. Hay algunos médicos que ya han entrado a Cristo. Hay algunos psicólogos que ya han entrado a Cristo. Esos sí son buenos consejeros. 6:11 dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Papá, gracias. Yo estoy muerto al pecado, papá. Ya no voy a permitir esos pensamientos en mi mente. Yo estoy vivo en Cristo Jesús. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ejercitando mi espíritu. Apropiándome de lo que tengo, de lo que soy en Cristo. ¿Cierto? Si alguna pregunta queda, mire, el miércoles nos reunimos y compartamos más de temas tan preciosos, porque vivir, o sea, ser cristiano, vivir en Cristo.
Usted cristiano no venir los domingos a cantar un rato, a hacer la ofrenda y ya nos vamos, como hacíamos en la tradición, vamos a misa el domingo y listo, comulgamos, a veces se confiesan y listo, eso es religión. Soy cristiano, vivir en Cristo. Tomo esta palabra y esta palabra es la que me lleva a vivir mi realidad en Cristo. 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo, si yo no renuevo mis pensamientos, el cuerpo va a querer seguir viviendo como vivía antes. Cuerpo. Yo estoy en Cristo, pero mi cuerpo quiere, porque el cuerpo, ¿a quién responde? A la mente. La mano se mueve porque la mente le está diciendo que no. Todo responde a la mente. Entonces, si yo no renuevo mi mente, el cuerpo va a seguir con las mismas, y aquí lo llama. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Es el desorden de las emociones que hay en el cuerpo. Hemos hablado de que hay necesidades del cuerpo básicas. Pero si no están en orden, se ven concupiscencia. Entran en desorden. ¿De dónde dependemos? Estoy parando firme en la palabra. Lo que la palabra tiene es lo que yo tengo. Acuérdese, eso también lo he repetido varias veces. La palabra no dice lo que tenemos que hacer. La palabra dice lo que yo tengo a mi disposición. Ya está. 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué está haciendo el mundo hoy? Presentando sus miembros al pecado. Tanto desorden que hay ahora. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Papá, gracias. Tú me sacaste, papá, de ese mundo que anda en tinieblas, que anda en pecado, papá. Por tu obra redentora yo he sido limpiado, soy justificado. Ya el pecado no reina en mí. ¿Qué estoy haciendo? Apropiándome de lo que soy en Cristo. 6:18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿A qué servimos hoy? A la justicia. Fuimos justificados, ¿cierto? ¿Y qué es esta justicia? La justicia es vivir en la voluntad de Dios, pero no porque toca, no como el que hace el oficio porque es que le toca, si no lo castiga. No, el que lo hace por amor, papá. Ahora yo me deleito en tu voluntad. Ese Salmo 119 se hace vida en mí. Papá, gracias, tu palabra es lámpara a mis pies y me deleito en ella de día y de noche, porque ese es mi deleite ahora, es mi gozo, me deleito en él. 6:22, más ahora tenéis por vuestro fruto, miren lo que tenemos, por fruto, santificación, vida eterna, y estamos completos en Cristo. Ya está. No tenemos que anhelarlo más. ¿Nuestro fin cuál es? Dice vida eterna. Yo también lo hemos repetido, estos cuerpitos van a quedar aquí, pero nos espera un cuerpo mucho mejor. Vamos a ser sacados de una casa, pero tenemos en Cristo ese un edificio, algo mucho mejor. Y Romanos 7 también lo hemos compartido, que Romanos 7 aún lo utilizan muchos predicadores para mantener a la gente en cautividad. Si Pablo, porque dice, mire lo que Pablo está diciendo ahí, si Pablo luchaba contra el pecado, Pablo, un hombre que tuvo tanta revelación, ¿cómo no nosotros, que no somos como Pablo, que mantienen a la gente cautiva? El pecado la hacen sentir pecadora. Cuando ya hemos hablado en los versículos anteriores que fuimos justificados, que ya no hay pecado en nosotros por la obra de Jesús. Ustedes ellos vuelven y los traen aquí porque Pablo sí le está explicando, y Pablo cuando inicia dice, hablo con los que conocen la ley. ¿A quién estaba Pablo en esos momentos hablando? A los judíos, a los que vivían por la ley, a la maquinaria religiosa, que ellos querían seguir viviendo por la ley. Acuérdense que si no les quitan el templo en el año 70, ellos hoy en día seguirían con el templo quemando becerros porque lo anhelan hacer aún hoy.
haciendo sacrificios porque no aceptaron el sacrificio de Jesús. Entonces Pablo les está hablando a ellos. Y Pablo les dice en el 4:1, ya habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, el que resucitó de los muertos. Por eso es que no nos movemos por obras. Nuestra mirada puesta en Cristo Jesús porque ya pasó la ley. 7:5, muertos estábamos en la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Recuerde que la función de la ley fue revelar el pecado, ¿cierto? Y estábamos muertos en la carne. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu viviendo en nosotros, o nosotros viviendo en el Espíritu, todo se moviera por la carne y esa mente caída. Vivían en pecados. Conocían el mandamiento, pero les costaba obedecer el mandamiento, lo de la ley. Estaban muertos, dice. Y eso los esclavizaba llevando fruto para muerte, el pecado. Y el 7:23 dice, la ley en mis miembros, miren dónde actúa la ley, en mis miembros, en mi mente, se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire qué le pasa al mundo hoy. ¿Quién domina el mundo? La ley del pecado. Por eso es tan difícil hacerlos entrar en mi razón. A los que no tienen a Cristo, a nosotros no es fácil. Y que nos llamen la atención, y que nos guíen, y que nos dirijan, a nosotros nos gozamos. Y papá, gracias. Si eso que estoy haciendo no es correcto. Y un hermano llegó y me dijo, no haga eso. Y la palabra lo confirma. Porque ya no vivo por la ley, ni soy esclavo de esa ley del pecado. Fui libre, ¿cierto? Ya de esa ley del pecado. Y es lo que les está explicando a los de la ley, que no quieren salir de ahí. 7:25, les da la respuesta, para que no piensen que es el Pablo el que está luchando con el pecado. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Señor, o sea, el que ahora me gobierna, el que ahora me guía, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque no entendemos la palabra. Ahí está. Pero ponen a Pablo como luchando con el pecado. No les está explicando a los de la ley cuál es el problema que tienen los de la ley. Y el pueblo judío hoy, los ortodoxos, siguen el mismo problema, luchando contra la ley del pecado que está en ellos porque no han aceptado a Cristo Jesús. Y Romanos 8, muy precioso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para nosotros. Ya no andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cierto? 8:2 dice, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. O sea, lo que Pablo le está diciendo en Romanos 7. ¿Quién me libra de la ley del Espíritu? Me libra de la ley del pecado. 8:5, los que son del Espíritu piensan en las cosas. Miren el ejercitar. ¿En qué pensamos nosotros? En las cosas del Espíritu. Entonces, ¿por qué vienen a veces lo que hemos hablado también, el tropiezo? Porque es lo que varios alegan. Pero usted cómo dice que usted no peca. ¿Cómo dice si yo veo a muchos creyentes pecando? Sí, cometerán fallas en algún momento. ¿Cierto? ¿Por qué? Permitieron algo de su antigua manera de vivir y salió a flote. Lo que hemos hablado, esa emoción tan típica del enojo, de la rabia. Y lo expresan con su boca, es que me da rabia, tal y tal cosa. Eso no es estar en el Espíritu. Cuando esa palabra sale de mí, de una vez mi mente de todo el cantar, no, Señor, la ira ya no está en mí. La ira es parte de ese hombre que murió y sáquelo. Que aquí en Romanos no lo dice, estamos en Romanos 12, pero es muy específico en Colosenses, en Efesios, en Gálatas. Desechen esas obras de la carne. Ya no lo dominan. Ya no son su Señor. Murieron con Cristo en la cruz, pero yo de sacarlas de mi mente, porque si las dejo ahí, pasan 40 años asistiendo a la iglesia, diezmando,
ayunando, y su vida no ha cambiado para nada. Se volvió un religioso que no está viviendo en Cristo. ¿Por qué? Porque no se ha apropiado de la palabra. Saque todo aquello que ya no es suyo. Hagan morir, dice. Sáquenlo, elimínenlo. Dice varias palabras. Ya no vivan así como antes, sino que ahora vístanse de ese hombre nuevo, que es Cristo Jesús. El 8:10 para Cristo es que ahora está en nosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿De cuál justicia? De la justicia de Dios. Mi cuerpo vive, ahí es donde yo me cojo. Sí, estoy renovando mi mente. El pecado que yo hacía antes se quiere manifestar, pero ese está muerto. Entonces ya es donde yo me paro, mi ejercitar. Papá, el pecado está muerto a causa de Cristo Jesús. Y ahora yo vivo para Cristo. Me posiciono en la palabra. Es lo que soy en Cristo, mi realidad. Es meterme en lo más profundo del amor de Cristo. Papá, gracias, yo estoy en ti. Y tú me has librado, Padre Celestial. El 8:11 dice: vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. La gracia está en nosotros para librarnos de ese viejo hombre que a veces que pareciera que no le quiere ir, que todavía está ahí, que todavía me domina, que todavía como si fuese mi amo, como si fuese mi Señor. Mi Señor es Cristo. Esto lo desechamos. 8:13 dice: mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Van a venir obras de la carne? Posiblemente. ¿Pero cómo las hacemos morir? Sí, por el espíritu. Nosotros ya podemos identificar las obras de la carne y ya está listado en Gálatas. Y Pablo dejó abierto. Está todo el listado: pleitos, celos, contiendas, orgías, borracheras. Está todo el listado. Y cosas similares a estas, por si algo quedó pendiente. ¿Qué nos está robando la paz? Analicémoslo. ¿Qué permitimos que todavía entre a mi mente y a mi corazón que me roba la paz? Esas son obras de la carne. ¿Cómo las hacemos morir? Con el Espíritu. Papá, gracias por tu obra. Gracias, papá, porque yo estoy justificado. Porque tú me ves limpio, papá, tú me ves sin pecado. 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo me paro en la palabra, papá, gracias. Estoy pasando por una circunstancia que no me gusta, que me duele, que me engañaron, que me dijeron, que hicieron, que hablaron, que me duele, papá. ¿Ya qué hago? Me paro en la palabra, papá, gracias. Porque todo obra para mi bien, porque yo te amo, papá. Disipa ese pensamiento, no le dé largas. No le dé largas a pensamientos que no son de Dios, porque se vuelven a los viejos rudimentos de la carne. 8:28, los que aman a Dios. 8:30, y a los que predestinó. Recuerda que nosotros fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo. Él sabía que íbamos a andar en sus caminos. A estos también justificó, o sea, nos limpió. Y a los que justificó, también los glorificó. Nos llena de su gloria. Eso es para que nos dé gozo, papá, gracias. Yo estoy en tu gloria, papá, me gozo en tu reino. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, yo estoy con mis ojos puestos en ti, Padre Celestial. Es una paz. Eso me da gozo. 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar a nosotros? Ahí se levantarán algunos a acusarnos, ¿cierto? Pero ¿quién nos puede acusar? ¿Quién nos va a sacar de nuestra esencia que estamos justificados si Dios es el que justifica? No son los hombres. Nosotros no somos justificados porque los hombres nos dicen: oye, hermanito, su vida es una vida perfecta, su vida es una vida de santidad. Él no me está justificando. A mí el que me justifica es Dios. Entonces cuando venga la acusación tampoco me va a afectar a mí. Y estaban hablando, ¿cuántas veces entra la amargura a nuestro corazón? Porque, oiga, por allá andan diciendo usted,
el hermanito tal y la hermanita tal, ¿cierto? Llega la murmuración a nuestros oídos. ¿Qué entra al corazón? Entonces digo, papá, no, Señor. Tú eres el que justifica, papá. Tú me has limpiado. Ellos no te conocen. Y en vez de hablar contra ellos, yo los bendigo. Papá, ellos no te conocen y los bendigo con la revelación de tu amor, con la revelación de tu palabra. ¿Qué pasa en mí? Paz. No empiezo a alterarme. Paz. Romanos 9:32, la justicia otra vez. Lo que decía por allá en el 3 y en el 5, la justicia es por fe. Ismael no la alcanzó porque iba tras una ley de justicia, o sea, los que querían agradar a Dios por lo que hacen no la alcanzaron. Ahí está, y pone como ejemplo a Ismael, porque iban tras ella no por fe. ¿Sí? ¿Por qué corrían? Y miren, muchas veces a nosotros nos ha pasado como creyentes. Y a mí me pasó porque llegué yo al Evangelio para salir de una situación. No por fe, porque me contaron, y eso se usa todavía, hermano. Vaya a la iglesia y verá que todos sus problemas se le van a acabar. ¿Sí o no? Y vamos por un motivo falso, pero vamos. Ahí nos puede tomar el Señor, por lo menos por un motivo falso que nos llevó. No, es que estoy quebrado, es que no tengo trabajo, es que estoy enfermo y quiero salir de esa situación. Pero ese no es el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Que Él murió por mí para darme vida nueva, que me ha puesto como hijo. Ese es el Evangelio. Y después vendrán las añadiduras. ¿Qué es eso? Trabajo, la salud, pero no es el Evangelio. Pero todavía se sigue llevando a la gente a la iglesia para que sea librado, para que Dios lo bendiga, le dicen. Para que usted salga de esa pobreza, para que salga de esa situación, para que su cuerpo sea sano. Y claro, pues uno, ¿qué quiere? Pues uno quiere ser sano. O uno quiere salir de la situación. O fue que mi pareja me engañó y no puedo ni dormir. ¿Cierto? Son motivos falsos. Que Él va a actuar, sí. Su misericordia es hermosa, pero no es el Evangelio. Pero no lo buscaban por fe, sino por el milagro. ¿Y cómo quiere Él? Que lo busquemos es por fe. Creamos en su palabra. Esa es la justicia. Ellos iban era por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál fue la piedra de tropiezo para los judíos? Y es aún hoy Cristo. Jesús. Hay muchos hablando y apoyando a Israel. Se saca la bandera de Israel, pensando que ese es el mismo Israel que habla la Biblia. El Israel de hoy es otro. Ellos no creen en Cristo. Ellos no creen en la palabra. Ellos no son luz, como dice en el Antiguo Testamento, que ustedes van a ser luz para las naciones. En este momento ellos no son luz. Ellos creen más en su poderío militar y son bendecidos. Tienen unas armas que han dejado al mundo expectante. Tienen un valor. Aman a su pueblo. Son uno en su pueblo. Como decía alguien, es una sola tribu, todos son hermanos, se creen, pero no creen en Cristo Jesús. Todavía siguen buscando la justicia por obras, no por fe. Que Dios bendiga al pueblo de Israel, sí, pero ese Israel que vemos hoy no es el mismo que está hablando aquí en la palabra. Acuérdate que Pablo lo dejó muy claro. También en Romanos dice, es de los dos pueblos y son uno, judíos y gentiles. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el Israel celestial? Es la iglesia. Ya no es el Israel físico. No son los hijos por la carne de Abraham, que pueden estar allá. Son los que han aceptado a Cristo Jesús. Y somos uno con ellos. Somos la iglesia. Somos la Jerusalén celestial. Romanos, en el capítulo 10 y 11, están dedicados al pueblo de Israel, a cómo levantar ese pueblo, y eso ya ocurrió. Los que han creído, los que llaman judíos mesiánicos, los que han creído en el Mesías, ese es el remanente, y es un remanente pequeño. Romanos 3 y 12, desechamos la obra de las tinieblas, desechémoslas. ¿Cuáles son? ¿Quedan claras cuáles son las obras de las tinieblas? ¿Sí? Ya no permitamos más tinieblas en nuestra mente.
¿Cuáles son las tinieblas? Otra vez, afanes, preocupaciones, angustias, temores, iras, enojos, todas las obras de la carne. Muy bien, Raúl. ¿Qué dice? Desechémoslas. ¿Por qué las seguimos? Perdónenme la palabra. ¿Por qué las seguimos tragando? ¿Por qué seguimos tragando la ofensa? Si estoy en Cristo, si estoy sumergido en Cristo, si Él es mi ser, si Él es mi todo, ¿por qué voy a tragar una ofensa? ¿Por qué me voy a llenar de temor? Mano, esto está feo. Esto está feo y eso le van a quitar todo lo que usted tiene. Como decía la hermana, y hasta la pensión se la van a quitar. Es que viene a mi mente, a mi corazón. Desechemos las obras. Tenemos un Padre que está por nosotros. Él hará. Desechemos las obras de las tinieblas y mire esta palabra tan, y vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué hago yo? Me visto. Y esa palabra, hermano, la estoy estudiando, pero yo no voy a alcanzar hoy a explicar qué es vestirnos. Me va a tocar más en el grupo de estudio. ¿Qué es vestirnos de las armas de luz? Cuando yo estoy sumergido y acuérdate de todo el ejercitar que traigo. Estoy en Cristo, estoy justificado, papá. Tú eres mi redención, el hombre viejo murió con Cristo en la cruz. Ya no vivo el pecado, desecho todo aquello que no viene de ti. Mi mente ya está preparada, papá. Y en este momento ahora me he visto de lo que soy. Desde que nacimos de nuevo, nosotros recibimos vestiduras nuevas. Pero seguimos viviendo como a veces, cuando permitimos esas obras de las tinieblas, como si estuviéramos sin vestiduras nuevas, como si los padres les poníamos ese ejemplo, como si estuviéramos vestidos de harapos. Y resulta que yo ya no tengo ropa nueva y ya está. No tengo que ir a buscar a ningún lado, no tengo que subir o ir a lo más alto del cielo o bajar a lo más profundo de la mar para encontrarlo. Él está en mí. Yo vivo en Él. Otra vez el acuario. Yo me estoy moviendo en Cristo. Es mi vida. Es mi todo, es mi ser, papá. Y ahora yo me apropio. Ese vestirse, en griego quiere decir, tómelo, apropiese de lo que usted tiene en Cristo. ¿Qué tenemos nosotros en Cristo? Apropiémonos. Todo esto que estoy leyendo, apropiémonos. Y cuando lean cualquier carta, lo mismo, hermano. Creamos lo que la palabra dice, es lo que yo tengo. Es para mí. Ya no permitamos más pensamientos de esos en nuestra mente. Tenemos una nueva vida. Todo lo tenemos en Cristo. Entonces en Romanos 12:2 era donde nos decía, nos faltó esa. No os conforméis a este siglo. ¿Cierto? ¿Qué nos ofrece el siglo? ¿Qué nos ofrece el mundo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo cambiamos el entendimiento? Ese fue el ejercitar con la palabra. Cambia mi manera de pensar, me paro en lo que soy, me paro en lo que ya tengo y empiezo a disfrutar toda la herencia que tengo en Cristo. Vamos a cambiar todas esas emociones negativas, porque las emociones están en mi alma, ¿cierto? Pero vamos a cambiarlas con emociones nuevas. Ustedes imagínense en esto, cierren los ojitos y piensen en ese ser que ustedes anhelan ser, en ese ser en Cristo, en ese ser santo, perfecto. Y empecemos a gozárnoslo cuando estemos allí meditando, en el momento que saquemos, en la mañana, en la tarde. Papá, yo soy una nueva criatura en Cristo, papá. Estoy limpio de pecado. He sido justificado por tu obra,